Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Es un gusto nuevamente, como todos estos últimos viernes, compartir nuevamente este rato de conocimientos místicos en todo lo que se puede y en todo su esplendor, ni hablar. Bueno, como siempre, mi nombre es Marcelo Gómez, soy parapsicólogo y acá estamos como habíamos quedado el viernes pasado, después de la dinámica que tuvimos con los dados predictivos. Estamos prontos para empezar a tratar un poco el tema de los sueños. Y bueno, según cómo esté el movimiento, veremos si de repente da para continuarlo otro día más o por hoy basta. Bien, partamos de la base que el sueño obviamente es una necesidad fisiológica que todos tenemos, por lo tanto es necesario respetarla, ¿verdad? Se calcula que en promedio debemos tener 8 horas de descanso, de sueño. Pero ese sueño, más allá del tiempo que se cumple, es decir, si son 8 horas o más o menos, según el caso, hay gente que de repente por sus actividades o dado su propia naturaleza necesita dormir un poco más. Hay personas que con menos horas de sueño se sienten descansados. Entonces digo, eso es muy relativo a cada uno. El sueño tiene diferentes fases, ¿verdad? Comenzamos con el estado de entresueño, ¿verdad? Que es un estado en el que estamos como perfectamente, como lo acabo de decir, así, no estamos totalmente despiertos ni totalmente dormidos, estamos ahí descendiendo de a poco hacia lo que es la fase del sueño profundo, que vendría a ser la segunda etapa del sueño. Esta etapa nos lleva aproximadamente, después empieza a darse aproximadamente a los 45 minutos de habernos dormido o a la hora, y puede durar un promedio de 2 horas o 3. En esta fase no se sueña. Después la etapa del sueño viene a lo que es la fase REM, R-E-M, una sigla en inglés que se traduce como Rapid Eye Movement, que significa movimiento rápido de ojos, que se entiende esto como se entiende fácil. En la fase REM la persona es cuando está soñando y se le llama así porque los ojos de la persona, aún estando dormida y con sus párpados cerrados, se nota el movimiento y sus ojos se mueven en la dirección que se desplaza el objeto soñado. Por eso se le llama fase REM, porque es un movimiento rápido de los ojos, ¿verdad? Habitualmente, cuando despertamos, lo que soñamos, lo que recordamos es lo último que soñamos, porque soñamos varias veces durante la noche. Y ni hablar si tenemos de repente que levantarnos porque necesitamos ir al baño o tomar agua, lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo primero que recordamos es lo último que soñamos. Y después les puedo dar un ejercicio, si quieren, que si tienen paciencia y un poquito de constancia, les puede ayudar a ir recordando lo que se soñó en la noche, ¿verdad? Bueno, acá vamos empezando, ya tenemos algunos mensajitos. Wanda dice, buenas noches, Marce. ¿Qué tal, Wanda? Un gusto. Nuevamente, a ver, dice, para todas las personas los sueños tienen los mismos significados. Digamos que en casos genéricos sí, pero tenemos que entrar a barajar otros temas, o sea, otros aspectos como la personalidad del individuo, las expectativas que tiene, lo que está pasando en esos momentos, ir viendo cómo interpretar ese sueño, cómo se puede aplicar a la vida diaria, a la vida de la persona que lo tuvo, ¿verdad? Salvo raras excepciones en las cuales a veces tenemos esos sueños que no tienen pie ni cabeza, por decirlo así. Obviamente con el reino de los sueños las leyes físicas como las conocemos no funcionan, ¿verdad? Entonces podemos correr más rápido, podemos saltar,
un montón de cosas, ¿verdad? Que en el plano material no lo hacemos. Algunos sueños, cuando son muy entreverados o cuando no tienen aparentemente mayor coherencia o mayor lógica, simplemente se pueden tomar como un mecanismo de la mente para desenchufarse un poco, ¿verdad? Digamos, producto del estrés, bueno, la mente, digamos que anda por ahí. Hay quienes dicen que, y tienen cierta razón, que los sueños son viajes astrales que hacemos. Sí, es cierto, en cierta medida sí, y más adelante vamos a hablar de los viajes astrales y cómo hacerlos, pero de manera consciente. Se puede hacer, ¿verdad? También se dice que lo primero que se sueña es, o bien, lo último que vimos antes de acostarnos a dormir, o algo que vimos en el día, principalmente que nos haya llamado más la atención, ¿verdad? Se toma como base, nuestra mente lo toma como base para comenzar un sueño, ¿verdad? Sabrina me dice por acá, apasionante tema, muchas gracias Sabrina. Somos parte de los sueños, es decir, los creadores, nuestra propia mente, sí. Hay muchas cosas que tienen que ver, como les decía, a veces están nuestras propias expectativas, hay que ver, por ejemplo, a grandes rasgos les puedo decir, soñar con animales no es malo para nada, siempre y cuando en el sueño los animales no ataquen. Eso es fundamental, ¿tá? Siempre y cuando los animales no ataquen. Por ejemplo, a grandes rasgos podemos hablar que tanto el perro como el caballo se les puede tomar como los amigos fieles, representan en un sueño los amigos fieles, los gatos también, pero los gatos representan a su vez la astucia, la inteligencia y la independencia. El gato siempre es más independiente que de lo que es el perro, ¿verdad? El caballo también asimismo puede representar ansias o necesidad de libertad, digo, por algún motivo nos sentimos atrapados en algo, puede ser en la rutina del trabajo o en alguna otra cosa, entonces de repente montar a caballo o ver caballos corriendo puede significar que necesitamos un desenchufe, digamos, necesitamos ansias de libertad, ¿tá? En cuanto a los animales, lo que voy a puntualizarles es, habitualmente hay una creencia popular que dice que soñar con serpientes es mal agüero. No siempre. Punto 1. Si nos retrotraemos en el tiempo y lo tomamos en su sentido más positivo, las serpientes tienen dos aspectos fundamentales. Primero, que es la flexibilidad, o sea, el adaptarte al camino para continuar y no detenerte, ¿tá? Y segunda instancia, que es el símbolo en antiguas civilizaciones de la sabiduría, ¿verdad? Tenemos la serpiente alada de los incas, de los mayas, tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, por ejemplo, que en realidad lo que habla es de la sabiduría que vino desde el cielo, ¿verdad? Lo que sí habla la serpiente en el aspecto más negativo es de amigos falsos. Eso sí es algo para tenerlo en cuenta, amigos falsos. No es señal de enredo, aún bien dormido de serpientes, no necesariamente tiene que ser señal de enredo. Si vamos al caso, los enredos los hace soñar con arañas, y particularmente cuando las arañas están tejiendo, justamente por eso, porque están haciendo su telaraña, están tejiendo, están hilvanando. Ahí sí puede ser un aviso de que haya próximamente esté por llegar algún enredo, digamos así. Lo fundamental en el sueño es, para ubicarlo cronológicamente el mensaje, es decir, si es algo que está para acontecer, tener un punto de referencia más o menos aproximado el tiempo que puede demorar en que eso suceda, es fundamental recordar el momento del día en el que se sueña, no en el momento que nos acostamos, porque puede ser a la siesta, no. Lo fundamental es recordar en el sueño si era de noche o de día, como también es muy importante saber si el sueño fue en colores o en blanco y negro. Sí, así como lo escuchan, hay gente que a veces sueña en blanco y negro. No es nada malo, simplemente a grandes rasgos les está hablando de un cierto apego al pasado, algo que necesitan liberarse, ¿verdad? Bien, por acá tenemos a Nazaret, otra noche más escuchándote, Marcelo. Gracias, Nazaret. Quisiera saber si podemos ser capaces de recordar todos nuestros sueños con alguna clase de ejercicio. Sí, lo acabo de decir, Nazaret. Ahora después vamos a intentar, antes de que termine el programa, hacer un pequeño ejercicio para
ir recordando los sueños. Obviamente necesitamos paciencia, no desesperarnos porque no siempre las primeras veces que lo hagamos lo vamos a obtener, ¿verdad? Pero digo, la gente que trabaja por lo general, digo, es bueno, si quieren para más tranquilidad, obviamente, y tener un descanso más reparador, hacerlo cuando al otro día no tienen que ir a trabajar, que no tienen el compromiso de determinarse a tal hora, de determinada hora levantarse para ir a cumplir con sus labores, ¿verdad? Eso es fundamental. Silvia por acá me dice buenas noches Silvia, ¿qué tal? ¿Podríamos hablar sobre la parálisis del sueño y por qué se relaciona con algo sobrenatural? Sí. La parálisis del sueño está vinculada a un montón de cosas, pero no hay un consenso científico, digamos, respecto de qué se trata. Desde la antigüedad hay muchas referencias a ello y se hace mención y se le vincula a fenómenos sobrenaturales, sobre todo a la aparición de, por ejemplo, de ícubos o súcubos, que son espíritus demoníacos de hombre o mujer, que se posan sobre el pecho de la persona y no le permiten moverse. De ahí que siempre uno de los síntomas clásicos de la parálisis del sueño, que no siempre ni todas las personas lo padecen, sea justamente sentir una presencia o un peso sobre el pecho, ¿verdad? Lo único que necesitamos recordar ante todo es tomar conciencia de que el cuerpo es nuestro y de a poco, nada de intentar moverse de golpe, no, intentemos concentrarnos en nuestra respiración. Tratemos de respirar profundo, tomar el aire por la nariz, ir expulsándolo por la boca y, por ejemplo, a la cuenta de 3 tomamos control de nuestro cuerpo, ¿verdad? Digo, hacemos 1, tenemos conciencia del lugar donde estamos, 2, estoy tomando posesión de mi cuerpo y ahí recién empezamos a movernos despacitos, los dedos, las manos, los pies, ¿tá? Y a la cuenta de 3 nos despertamos, por ejemplo, que es una de las técnicas que se usa también para, que yo uso particularmente con el tema de la hipnosis cuando la realizo, ¿verdad? Digo, no hay un consenso estipulado respecto a las causas de la parálisis del sueño, pero ya te digo, a grandes rasgos se le relaciona con fenómenos sobrenaturales, pero no hay pruebas científicas que se puedan decir sí, es así. Es decir, hasta donde sé no se han hecho estudios de laboratorio con personas que estén durmiendo y con cámaras que puedan fotografiar la persona en el momento que puede estar pasando un fenómeno de parálisis del sueño, ¿verdad? Denis por acá me dicen, ¿es cierto el mito de que si comemos comidas pesadas antes de dormir podemos tener sueños muy desagradables? Es cierto, tiene cierta lógica. Simplemente imagínate que al comer una comida abundante, suculenta, pesada, y necesitamos mayor cantidad de energía disponible para la digestión, ¿verdad? Eso requiere que de repente se nos complique, sea más posible que tengamos sueños desagradables, pero los sueños desagradables a su vez están muy vinculados a los miedos, a las inseguridades personales, ¿verdad? Son una manifestación de cosas que tenemos obviamente en el subconsciente y que de alguna forma, si no las expresamos, se manifiestan a veces en sueños, en pesadillas, ¿verdad? Karina dice, sueño situaciones del pasado, momentos en que fui muy feliz. ¿Esto qué puede significar? Bueno, en el mejor de los casos, obviamente, estás recordando un momento muy bueno y a su vez tu mente está manifestando una cierta añoranza por esos momentos. Indudablemente me estás dando a entender que tu situación actual no es, de repente no estás del todo feliz, no es desastrosa, pero no te sentís lo suficientemente feliz, ¿verdad? En el aspecto más negativo podría estar implicando simplemente un poco de apego al pasado, ¿verdad? Pero eso se puede superar y no es tan negativo porque lo que estás haciendo en sí es recordar buenos momentos, lo cual no está mal. El tema sería que pudieras trabajar sobre eso para atraer todo eso al presente, es decir, esa sensación de felicidad que se pueda manifestar en tu vida actual. De eso se trata. Si recuerdan un poquito lo que hablamos hace 2 viernes sobre el tema de la psicotrónica, el secreto de la ley de atracción, ¿verdad? Bueno, en tu caso, Karina, podrías recordar esas situaciones, revivir esa felicidad ante todo y traerla, imaginándotela que la estás viviendo ahora con las personas que te rodean, ¿verdad? Ya sea a nivel pareja, familia, amigos, etcétera, ¿verdad? Recuerden que para eso es fundamental vivirlo mentalmente. No sirve
visualizarlo nada más, no es suficiente. Necesitamos vivirlo mentalmente. Entonces ahí es cuando le estamos dando corporeidad a nuestros pedidos hacia el universo, ¿verdad? Ahí es cuando realmente tiene más fuerza para que se corporicen, para que se materialicen en la realidad consciente. De eso se trata. Pero digo, simplemente eso, ¿va? En cuanto, por ejemplo, a pájaros, soñar con pájaros, siempre hacemos la misma excepción. Hay diferentes circunstancias. Un pájaro enjaulado habla que en algún aspecto de la vida del soñante no se siente libre, hay una tristeza. El canto del pájaro en ese caso se toma como tristeza, ¿verdad? Porque no está en su hábitat natural, no está libre, ¿verdad? Soñar, escuchar el canto de los pájaros en un sueño, imagínense que van caminando por un bosque muy agradable y sienten el canto de los pájaros. Sentir el canto de los pájaros representa alegría de vivir. Ver, en cambio, los pájaros simplemente representan problemas del diario vivir, problemas que se resuelven sobre la marcha, ¿verdad? Esencialmente eso. El canto de los pájaros, cuando los escuchamos hablar y no los vemos, representa alegría de vivir, buena onda, energía positiva. También pueden anunciar viajes cortos en buena compañía o momentos muy disfrutables en buena compañía. Pero cuando, aparte de escuchar su canto, el trino, quedar embelesados porque nos gusta el canto de los pájaros, si los vemos, entonces nos está anunciando que son problemas del diario vivir, pero no son cosas insuperables, ¿verdad? Digo, son problemas, cosas, situaciones cotidianas. Bien. Uno de los sueños también muy clásicos que 2x3 se da es que de repente vamos caminando por un lugar muy bien, muy tranquilos y sentimos que nos caemos en un pozo. Había un pozo y nos sentimos caer, ¿verdad? Bueno, eso es la manifestación de inseguridades, ¿tá? Es el miedo a dar un paso en falso, a no conocer el terreno, ¿verdad? Entonces, particularmente la gente de tierra, de los signos de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, eso es algo que realmente les quita el sueño y con ganas, porque justamente es su característica el dar pasos seguros, firmes, siempre en lo posible, como dice su propio elemento, la tierra, ¿tá? Dar un paso siempre con los pies sobre la tierra. No son personas que tengan mayores tendencias a ser muy soñadores. No quiere decir que no sueñen en este sentido, ¿tá? El soñador es en cuanto a tener de repente metas muy grandes. La gente de tierra eventualmente tiene metas concretas, referentes también al plano material y siempre buscándoles el sentido de lo práctico, porque la tierra es el sentido de lo práctico, ¿verdad? Otra de las cosas, por ejemplo, es, como les acabo de decir, el ver que caemos son inseguridades. También puede ser un aviso de cuidado con lo que estemos haciendo porque podemos dar un paso en falso, ¿verdad? Hoy hablábamos de los caballos, pero así como hablamos de los caballos que representan libertad, también el volar representa libertad, ¿verdad? No es un sueño muy agradable para aquellas personas que sufren de vértigo, obviamente, pero sí, si podemos superar el impacto de ese temor, ¿verdad? Podemos sentirnos en plena libertad. Esencialmente el volar sin medios de ningún tipo, es decir, como si fuéramos pájaros o planeadores, eso representa libertad o necesidad de libertad, la capacidad de poder ir a donde quieras sin problemas. Recuerden que en el mundo de los sueños no existen los imposibles, cosas que en el mundo material pueden ser muy descabelladas, son de lo más frecuentes en el plano de los sueños, porque no se rige por las mismas leyes físicas de nuestro mundo material. ¿Me entienden? Entonces eso es importante. Soñar que se sube una escalera, disculpe que me picaba un poquito la nariz. Subir una escalera representa ascenso, representa evolución a todo nivel, no solo material, sino también espiritualmente, mentalmente. Siempre es positivo subir escaleras, ¿tá? Como obviamente el bajar una escalera representa que puede haber un retraso, pero si lo vemos desde el punto de vista negativo, si lo vemos desde el punto de vista más positivo, bajar una escalera significa profundizar en lo
en lo inconmensurable de nuestra mente, en los confines de la mente, como estamos hablando hoy, ¿verdad? Necesitamos ir adentro, ir hacia adentro a buscar algo, la respuesta de lo que nos está quejando, lo que nos está molestando, lo que necesitamos saber. El bajar una escalera implica que busquen la respuesta dentro de uno, ¿verdad? A través de meditación, a través de relajación, de ejercicios de ese tipo, o aprender también a pedir marcaciones en sueños, es decir, bueno, uno tiene un determinado problema o una determinada situación y se acuesta pensando en el problema, pero a la vez no quedarse con el problema, sino pedir una solución al universo, ¿verdad? Que el universo muestre las vías de salir a esto, cómo podemos hacerlo. Bueno, partamos de la base que el significado de los sueños, indudablemente, en su mayoría de las veces, es muy metafórico, es muy figurado, pero necesita eso, una interpretación. Entonces partimos de la base que necesitamos conocer a la persona, saber cuál es su situación actual, a grandes rasgos su personalidad, para tener una idea de cómo movernos y cómo ese sueño se puede aplicar a su vida, y si es que le está dando. A veces no te da estrictamente la solución, te da las pautas para que llegues a la solución, es decir, te da herramientas para que puedas encontrar la solución, que eso no es menos importante, obviamente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con sueños desagradables no siempre tiene que ser un mal presagio, simplemente nuestra mente a veces nos pone de esa manera, nos enfrenta a nuestros miedos, a nuestras inseguridades. No se olviden que en lo profundo de nuestra mente radica todo eso. Muchas veces está sepultado, muchas veces está dormido, reprimido, pero de alguna forma siempre se manifiesta. Y no se manifiesta para torturarnos, sino simplemente para que sepamos que está ahí y sepamos cómo vencerlo, que debemos ocuparnos de esa situación. Es importante eso. Para quienes quieran tener una idea de cómo recordar los sueños, bueno, materialmente lo que necesitan es un reloj despertador y un bloc de notas con una virome o un cuaderno, algo en lo que puedan escribir, y es suficiente. Cuando nos vamos a acostar, programamos el reloj a 2 horas o 2 horas y media y nos despertamos. Y lo que vamos a hacer es prender la luz y anotar lo primero que recordemos, sin buscar la explicación de nada, así como se nos vino a la mente, ¿verdad? Si nos sentíamos que estábamos corriendo, si estábamos nadando o compartiendo una charla con alguien, anotar eso y no cuestionarlo, porque el tema del sueño es tan delicado que una vez que nos despertamos, con el transcurso de los minutos, se va disipando la imagen que teníamos en el recuerdo y se puede volver borrosa, confusa, o empezar a aparecer cosas que en realidad no estaban en el principio del sueño, ¿verdad? Entonces, lo fundamental es, nos acostamos a dormir, ponemos el despertador 2 horas y media. Nos despertamos y anotamos lo primero que nos acordemos. Ponemos la fecha simplemente para tener una idea de cuándo surgió, ¿verdad? Bien, antes de volver a dormirnos, vamos a programar el reloj 1 hora después, para que suene dentro de 1 hora, ¿verdad? Cuando el despertador vuelva a sonar, volvemos a hacer lo mismo, encendemos la luz y escribimos lo que nos acordemos en el momento, sin cuestionar nada, sin tratar de buscarle una explicación, nada. Simplemente escribimos tipo telegrama lo que recordamos en el momento, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer rápido y de forma consciente, porque con el transcurso de los minutos, como les acabo de decir, los sueños se empiezan a disipar, a entreverar, y después es más difícil encontrarle exactamente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Por último, dejamos el despertador 45 minutos después y lo volvemos a hacer. Y volvemos a hacer lo mismo. Por eso les decía que es prudente, si quieren hacerlo, cuando estén con licencia o cuando al otro día no tengan necesidad de ir a trabajar, ¿verdad? Porque obviamente hasta que no se habitúen les va a costar un poco el tener un descanso placentero en ese interín, ¿verdad? Esa es una de las formas de empezar a reconstruir y a recordar los sueños, ¿verdad? Bueno, por acá tenemos a Zulema, México te saluda. Muchas gracias, Zulema, un gusto. Me dice, si nos despertamos siempre a la misma hora,
tendría algún significado. Bueno, podría tenerlo y podría no tenerlo. Es muy relativo todo. Pero te cuento, a grandes rasgos podemos encontrar que fijarse la hora y por la numerología ya tendremos una pista, ¿verdad? Y después recordar lo que estábamos soñando, que es importante, para ver cómo se pueden unir, ¿verdad? Los números tienen muchos significados, muchas significaciones, y es bueno tenerlos presentes. Indudablemente no se trata de vivir sugestionado, pero sí un poquito alerta, particularmente para quienes les interesan este tipo de situaciones para ir conociéndose, ¿verdad? Por acá tenemos a Katy, me dice, me cuesta recordar mis sueños, puedo llegar a tener un bloqueo inconsciente, puede ser, pero como te digo, no todo el mundo recuerda sus sueños. Partamos de la base, digo, todas las personas, todas las noches soñamos, pero no todos los recordamos. Y dentro de los que recordamos, habitualmente lo más frecuente es encontrarse con los recuerdos de lo último soñado hasta segundos antes de despertarnos, ¿verdad? Como les decía, soñamos en 2 o 3 etapas en el transcurso de la noche. A veces los sueños están vinculados, a veces no. A veces de repente tenemos un sueño, nos despertamos y de repente enganchamos de nuevo con ese mismo sueño, ¿verdad? Hay que ver de qué se trata. El bloqueo podría ser, pero no necesariamente. Simplemente es una cuestión de, por ejemplo, empezar por cenar liviano. Katy, una recomendación es cenar liviano, esencialmente a base de frutas y verduras, cosas que sean fáciles de digerir, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar. Y tener simplemente la constancia de quienes quieran, bueno, hacer este ejercicio que les decía de despertarse cada tanto rato para ir recordando lo que vamos soñando, ¿verdad? Por acá Pedro me dice, hola Marcelo, Da Vinci utilizaba una técnica de sueño en la que dormía pocos minutos durante varios periodos de tiempo y decía que le ayudaba a ser más productivo. Bueno, es más o menos lo que estamos hablando ahora. El sueño es una necesidad fisiológica que no podemos evitar, ¿verdad? Entonces, lo que sí varía es la cantidad de tiempo que cada persona necesita para dormir, ¿tá? Y no siempre está vinculado directamente la cantidad de horas con el descanso. Hay veces que dormimos menos, pero nos descansamos bien y nos despertamos estupendamente, ¿verdad? Aquellas personas que ya conocen la técnica, por ejemplo, les puedo decir una pequeña salvedad, que aquellas personas que conocen las técnicas de los viajes astrales y lo suelen realizar con relativa frecuencia, no es de extrañarse que duerman menos. ¿Por qué? Porque el viaje astral ya les permite tener un descanso muy importante en su cuerpo, ¿verdad? Entonces no está directamente vinculado a la cantidad de horas que descansemos. Les cuento una anécdota personal. Hace unos cuantos años tuve por costumbre todas las noches hacer viajes astrales a distintos lugares, conocer distintas cosas. Tuvimos unas cuantas experiencias muy, muy positivas y muy diversas, pero empecé a notar que dormía muy poco. Y lo mejor era que al otro día me levantaba y estaba con una polenta tremenda, estaba con muy buen ánimo, con mucha disposición, no sentía la necesidad de dormir más. Entonces, eso fue lo que me sucedió. No le pasa a todo el mundo, pero no es de extrañarse, es algo habitual que puede suceder, pero particularmente a aquellas personas que ya conocen y manejan las técnicas de lo que es un viaje astral consciente, un viaje astral programado, ¿verdad? Ariana, me dice, también pienso que perdemos muchas horas de nuestra vida dormidos, indudablemente. La gran parte, de las 3/4 partes casi se podría decir que de nuestra vida las pasamos durmiendo, ¿verdad? Pero digo, por un lado es el descanso del cuerpo y por el otro lado es la conexión de la mente hacia altos planos de existencia, hacia otros planos de existencia. Todo lo que vemos en el sueño es tan real como lo que tenemos acá en el plano material, pero nos es real en el momento porque podemos tocarlo, porque podemos sentir, inclusive podemos sentir aromas, podemos sentir el calor de una persona, la piel, un montón de cosas, ¿verdad?
Entonces, digamos que esas cosas son esencialmente tan materiales como son las cosas que nos rodean aquí en la vuelta en nuestro mundo habitual, ¿verdad? Eh, por acá Pedro me dice, claro, en ocasiones descanso más con mi siesta de las tardes que con el sueño de la noche, indudable. Obviamente las cosas se complican para las personas que tienen que trabajar de noche, porque por más que se acostumbren, obviamente el sueño durante el día no es el mismo que en la noche, ¿verdad? Por algo existe la noche baja, es una baja de vibración para que podamos desenchufarnos del ajetreo del diario vivir, ante todo, y para que mentalmente nos conectemos con el universo y para que a su vez también nos conectemos con nuestro yo interior, ¿verdad? Hacemos un puente. Ante una duda, por ejemplo, les voy a decir, en sueños nunca, o sea, nosotros nos vemos, pero no nos vemos nuestro cuerpo. Es rarísimo vernos nuestro cuerpo como el cuerpo que tenemos en el mundo material, ¿verdad? En el caso de que se sientan en una situación de peligro, y esto es válido tanto para los sueños como para las personas que hacen viajes astrales y se van muy lejos y se les dificulta volver, simplemente busquen de mirarse los pies. Nunca se los van a ver, obviamente, por cierto. Pero busquen de verse los pies. Eso les va a generar un reflejo que les va a hacer volver a su cuerpo de inmediato. Lo peor que les puede pasar es que cuando despierten estén sentados en la cama mirándose los pies. Más nada, ¿verdad? Pero es importante recordarlo, que tanto las personas que hacen viajes astrales conscientes como las personas que están soñando y de repente se encuentran en una situación difícil, en la cual sienten miedo, en la cual sienten que su vida corre peligro, por ejemplo, que alguien les viene persiguiendo por un callejón, lo que sea, busquen de mirarse los pies. Busquen de mirarse los pies, que de esa manera van a despertarse al toque. ¿Tá? Para conciliar un buen sueño, también es muy bueno, por ejemplo, ingerir algo dulce antes de ir a dormirnos. ¿Tá? Muchas veces la falta de sueño, o sea, los comienzos, digamos, de un insomnio leve puede ser por bajos niveles de azúcar en la sangre. Entonces, el comer algo dulce nos puede ayudar a tener un estado de tranquilidad más aceptable para poder descansar. Victoria por acá me dice, Marcelo, ¿crees que todos podemos llegar a tener capacidad de viajes astrales? ¿Es seguro si no lo sabemos hacer? Todos lo tenemos, digo, y lo estamos haciendo de forma inconsciente cuando estamos en nuestros sueños, ¿verdad? Simplemente necesitamos ser conscientes de ello, ¿tá? También nos puede pasar que las primeras veces cuando empecemos a hacer las técnicas de relajación para encarar un viaje astral nos quedemos dormidos. Eso simplemente se debe a dos cosas. Una es la falta de práctica y otra es porque estamos muy cansados, estamos con mucho estrés encima, ¿verdad? Una vez que seguimos, a pesar de ello, bueno, hoy no me salió, lo intento mañana y mañana me pasa lo mismo y lo intento pasado. En la constancia vamos a adquirir la experiencia que nos va a permitir mantenernos sin dormirnos mientras realizamos un viaje astral. Es bueno tener siempre a mano algo en que anotar para tener una idea de lo que vimos y ponerle la fecha para tener una idea del tiempo en el momento que vimos eso, ¿verdad? Pero digo, todos tenemos la capacidad de hacer viajes astrales, digo, lo hacemos, la gran mayoría de la gente lo hacemos de forma inconsciente cuando dormimos, ¿verdad? Katy dice, gracias, soñar con mucho dinero es bueno, es un sueño muy recurrente. No tiene por qué ser malo, el dinero es inherente, es decir, es inerte, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad cómo lo usemos, es como las energías, es nuestra responsabilidad de cómo las usemos, si las usamos para bien o para mal. Ni hablar, el dinero también puede tomarse como una energía y como tal es perfecto y por ende hay que recordar que obra con igual perfección en la luz como en las sombras. Entonces es nuestra responsabilidad de lo que hacemos. Hay que dejar de estar victimizándose de que no, que soy así, que bueno, que fíjate. No, no es una mala racha. No tenemos malos momentos, sino que de repente hacemos de un mal momento, como se dice habitualmente, hacemos una tormenta en un vaso con agua. Entonces simplemente con desenchufarnos un poquito y relajarnos, vemos las cosas con más calma, ¿verdad? No tiene por qué ser
malo el tema de soñar con dinero. También puede estar obviamente manifestando un anhelo, un deseo personal de que, bueno, con cierta cantidad de dinero tú podrías salir de tus cuentas o podrías tener una vida un poco más holgada o un poco más, con más solvencia, esencialmente es eso, ¿verdad? Digo, los sueños recurrentes, como en este caso, Katy, que tú me hablas de soñar con dinero y que es un sueño recurrente, bueno, hay que prestar atención a eso, porque cuando un sueño se repite es porque indudablemente hay un mensaje que tenemos que buscar. Hay algo en ese mensaje, hay una metáfora, hay algo que está dado en la significancia, en todo el entorno de lo que es el sueño, y hay que buscarlo, porque por algo se torna recurrente. ¿Qué es un sueño recurrente? Es algo repetitivo, algo que cada tanto tiempo se va repitiendo más o menos bajo las mismas circunstancias. E inclusive puede llegar que el patrón de tiempo se torne estable, por ejemplo, una vez a la semana, una vez cada 15 días, 2 veces al mes. Digo, hay que ver eso también. ¿Y cuáles son las expectativas y las situaciones que estamos pasando en el momento? ¿Verdad? Si sabemos canalizar nuestras necesidades a través de los sueños, vamos a encontrar un montón de respuestas. Los sueños lo que nos van a dar son las herramientas, las pistas para llegar a encontrar la solución de lo que nos aqueje, ya sea un problema de salud, un montón de cosas, ¿verdad? Digo, porque ya sabemos todos, que lo hemos hablado, que todo problema de salud tiene una raíz emocional, ¿tá? Es un error conceptual, al menos de mi parte, que lo que te dicen que primero se enferma el espíritu, después la mente y después el cuerpo. No, el espíritu jamás se puede enfermar porque es energía. La energía no se enferma, ¿tá? La energía se transforma, la energía se contamina en tal caso, pero jamás se enferma, ¿verdad? Entonces, podemos estar contaminados con malas influencias, parásitos energéticos, una cantidad de cosas, ¿verdad? Eso hace que influya sobre nuestros estados de ánimo. Ahí está afectando la mente. Y la mente nos pasa la factura o los avisos en nuestro cuerpo con un síntoma de un posible problema de salud, ¿verdad? Ese es el error que comete habitualmente la medicina occidental. Tratan el síntoma, tratan el cuerpo, pero no buscan las causas en la mente. Entonces un tema de salud puede ser recurrente porque hay un conflicto interno no resuelto. Hay emociones que están en juego, que están, emociones dispares que están haciendo un choque. Y las emociones no dejan de ser energías. Y como energías que son, tienen vibración. Y esa vibración es la que afecta a nuestra mente y por ende a nuestro cuerpo. Porque, por ejemplo, a través de la meditación o de técnicas como la hipnosis, se puede hacer retroceder un problema de salud. Porque la mente es el punto central que está equidistante, es decir, a igual distancia desde el espíritu y desde el cuerpo. Entonces, lo que tú proyectes, esa energía que tú proyectas al subconsciente, en el momento se esparce hacia los dos lados. Para limpiar el espíritu de parásitos energéticos o de influencias energéticas negativas, y por ende, como consecuencia directa e inmediata de ello, viene la sanación, ¿verdad? Es simplemente eso. Hay algunas veces que podemos hablar que de repente hay un tema de salud que puede estar vinculado al karma o a cosas que vienen de nuestros antepasados y que alguno de nuestros antepasados no pudo superar y se manifiesta de esa manera. El tema de la reencarnación también es muy puntual, si bien ya hoy por hoy se está tomando con otra iniciativa, porque se han dado casos muy, muy puntuales de chicos, tanto varones como niñas, que recuerdan su vida anterior y recuerdan cómo murieron y recuerdan inclusive, por ejemplo, en el caso de un atentado, de un asesinato, digamos, de un homicidio, recuerdan dónde fue puesto su cuerpo, y se han dado casos muy particulares de eso. Pero les propongo que otro día vamos a hablar de lo que es la reencarnación y de algo que se llama los cromosomas memoria. Y se los dejo ahí explicando para despertar una sana curiosidad. Hay una teoría que habla que lo que nosotros llamamos reencarnación no tiene por qué ser así, ¿verdad?
puede tener que ver con cosas que pasaron a algunos antepasados, y que bueno, digo, le impactaron de tal forma a esa persona que, habiendo sobrevivido a una situación difícil al punto de hablar de riesgo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, sobreviviente de una guerra o sobreviviente de un naufragio, esas vivencias se impregnan en sus células. ¿Cómo se impregnan? Porque todas las vivencias también son energía, tienen una vibración, nos causa un impacto, y ese impacto queda impregnado en las células, dentro de lo que son los cromosomas, y de ahí se puede manifestar que ciertas cosas se le atribuyan a la reencarnación, pero en realidad no necesariamente sea un tema de reencarnación. Por eso les digo, se llama los prodigiosos cromosoma memoria, que vamos a hablar en otra oportunidad de eso. Eso, palabra que lo vamos a hacer. ¿Verdad? Blanca por acá me dice, ¿se nos pueden manifestar seres queridos fallecidos en nuestros sueños? ¿Cómo identificar un mensaje en un sueño de solo un sueño cualquiera? Bueno, vamos por partes. Empecemos, Blanca. En nuestros sueños los seres fallecidos sí, indudablemente siempre se nos manifiestan, y hay esencialmente dos razones, ¿verdad? Dos causas de ello. Una propiamente puede ser, digamos, una manifestación del propio difunto o difunta, que viene a darnos una palabra de aliento, a decirnos que no todo termina con la muerte, que existe algo más después de ello, otro plano de existencia, que estemos tranquilos, que simplemente se adelantaron en el camino. Otra cosa es, por ejemplo, que es también más frecuente cuando la partida de un ser querido es relativamente reciente, es nuestra mente, nuestro subconsciente también el que nos puede estar haciendo una rememoranza de ellos, ¿verdad? Entonces es igualmente válido en tanto el mensaje que nos dé no vaya a perturbarnos, no nos perjudique, ¿verdad? Hay quienes son partidarios de ir a una iglesia y prender una vela, ir al cementerio. Bueno, cada uno eso lo va a asumir y lo va a hacer como más lo guste y como más lo sienta. A mí en lo particular, digo, prefiero manejarlo de otra manera. Se tiene la costumbre también que el día que se conmemora un año del fallecimiento de determinada persona, se haga una misa en nombre de esa persona, para que su espíritu pueda descansar en paz y pueda alcanzar la luz. Pero eso es muy relativo de acuerdo a las creencias de cada uno, ¿verdad? En la otra pregunta que me haces, ¿cómo identificar un mensaje de un sueño cualquiera? Bueno, obviamente empecemos trabajando por la curiosidad. Algo en un sueño te puede llamar mucho la atención, y eso te puede llevar justamente a que empieces a indagar de qué se trata, ¿verdad? La curiosidad suele ser un muy buen motor que nos impulsa en un montón de cosas. Hay que saber manejarla y saber tenerla presente, es importante también, ¿verdad? Entonces, inclusive a veces los sueños descabellados pueden ser simplemente un mecanismo de desenchufe de la mente, o puede ser que haya algo dentro de lo aparentemente descabellado. Aclaremos, como les decía hace un rato, que no hay que olvidar que en el plano de los sueños no se rige por las mismas leyes del plano físico. Existen una cantidad de cosas que en el plano físico no podemos hacer, y en el plano de los sueños lo realizamos con ningún esfuerzo. Atravesar paredes, viajar miles de kilómetros al instante. Hay montones de cosas que en el plano material no podemos pasar con nuestro cuerpo físico a través de una pared, pero sí lo podemos hacer en sueños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digo, tenemos diferencias de densidad. La pared es más sólida, pero nuestro cuerpo astral es mucho más fluido, es mucho más liviano, por decirlo así, y puede perfectamente atravesar los objetos sólidos sin mayor drama, ¿verdad? Los mensajes que puedas encontrar en el sueño, digo, esencialmente para distinguirlos, tiene que ser en base a la curiosidad. Acá se trata de tener una sana curiosidad y de no sugestionarse, porque si no, estamos hablando de que las cosas pasan por sugestión y no porque tengan que pasar realmente, ¿verdad? Y si vamos a sugestionarnos, bueno, vamos a sugestionarnos también en lo positivo y no solo en lo negativo, ¿verdad? Esto es como hablamos siempre cuando se trata de una consulta con cartas o con algún tipo de mancia. Si te vas a sugestionar, procura hacerlo
de las dos formas, es decir, no solo en lo negativo, sino también en lo positivo. De esa manera vas a traer ese tipo de cosas. Se supone que la mentalidad prevalente en una consulta, al igual que cuando interpretamos un sueño, tiene que ser que, bueno, los aspectos negativos son para tenerlos presentes, para disminuir o eliminar sus consecuencias, y los aspectos positivos justamente tenerlos presentes para potenciarlos, ¿verdad? Lo que necesitamos es simplemente eso, ¿verdad? Pero perfectamente seres fallecidos pueden aparecerse en sueños. Habitualmente los tiempos se van duplicando. Los primeros días, por ejemplo, digamos que a las 48 horas de fallecimiento es posible que en ese marco de tiempo aparezca la persona. Después de 48 horas ya nos iríamos a 4 días, a una semana, a 2 semanas, y así siempre se va duplicando el tiempo, ¿verdad? Pero es perfectamente posible y no tiene por qué ser un anuncio de algo negativo, aclaremos, eso es una creencia popular. El que dice que bueno, si soñás con un familiar que falleció es porque seguramente viene a buscar a alguien. No, digo, eso carece de lógica y de fundamento de todo tipo, ¿verdad? En lo personal yo les cuento mis anécdotas, comparto con ustedes, y cada vez que he tenido la oportunidad de soñar con personas fallecidas que han sido de mi mayor afecto, de mucha confianza, digo, a mí me sucede que no vienen a traerme malas noticias, al contrario, es soñar con ellos y empiezan a lloverme las buenas noticias, ¿verdad? En ningún momento me sentí perseguido ni que me estaban necesitando de algo, que no, pero es mi caso, ante lo cual digo, siempre soy muy agradecido en el universo, porque es una gran ventaja eso, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, las cosas negativas suceden porque uno se sugestiona y no porque realmente sean, ¿verdad? El soñar, por ejemplo, con sangre sí puede ser un mal augurio, simplemente ¿por qué? Porque la sangre es la esencia de la vida junto con el aire, ¿verdad? Entonces, si nosotros perdemos nuestra sangre, estamos perdiendo nuestra vida. Por eso la sangre se considera como algo sagrado, ¿verdad? Entonces, si tenemos un derramamiento de sangre, una herida, de lo que sea, en un sueño, nos está anunciando que tenemos que tener cuidado. Por un lado, hay heridas que no han cerrado. Metafóricamente nos está mostrando que hay heridas que no han cerrado y que por ende siguen sangrando, siguen molestando, cosas que no son físicas, pero son emocionales y que al día de hoy no han sido superadas y siguen sangrando, siguen molestando, ¿verdad? Y segunda instancia nos está diciendo, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo la vida, dedicándonos a hacer cosas que no tienen tanta importancia, ¿verdad? Y por acá tenemos a Gabriel Hernández, dice, siempre pienso en eso, lo malo que nos pasa la mayor parte del tiempo lo sugestionamos, el gigantesco poder de la mente. Exactamente, exactamente. Con el caso, por ejemplo, acá se los recalco en esto, hay una creencia popular que siempre nos dice que tu mente tiene el poder de enfermarte. Sí, totalmente cierto, ya no quedan dudas de eso, pero se nos olvidan que tenemos el resto del versito que no nos dicen, que tu mente también tiene el poder de curarte. Solo basta que lo querramos, que realmente querramos curarnos de algo, y lo vamos a hacer. Lo pueden tomar como un milagro, como un acto de magia, como un acto de fe, eso es a gusto de cada uno. Pero así como la mente tiene el poder de enfermarte, tiene el poder de curarte. Entonces, si los vamos a sugestionar, nos sugestionamos en los dos puntos, porque es lo más correcto para nosotros, ¿verdad? Tenemos el problema y tenemos la solución. Siempre tenemos para elegir con qué nos quedamos, con el problema o con la solución. Y muchas veces, a veces la solución está dentro del mismo problema, ¿verdad? Se pueden encontrar sueños que estén vinculados con números. Si uno se acuesta a dormir con una idea fija, como hablábamos con el tema de la psicotrónica, si uno se acuesta con la idea fija, plenamente consciente, visualizando hasta el último instante antes de dormirse, ¿qué es lo que necesita? Está enviando un mensaje directo al universo, y eso tarde o temprano se va a manifestar. De lindo o de feo, indudablemente depende de cada uno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, como les digo habitualmente, porque todo lo que permanece en la mente crece.
Entonces tratemos de que nos queden cosas positivas para que crezcan y podamos vivir más tranquilamente, más en armonía ante todo con nosotros mismos. Si no estamos en armonía con nosotros mismos, se va a reflejar en el entorno porque vamos a vivir de relajo en relajo, ¿verdad? De problema en problema. Ahora, cuando estamos armónicos, ¿verdad? Esa misma armonía se refleja en el entorno inmediatamente, ¿verdad? No se olviden que si hay alguien de quien nunca en toda la eternidad se van a librar, es de ustedes mismos. Entonces, partiendo de esa base, tratemos de amigarnos, cada uno a su manera, pero tratemos de amigarnos y no boicotearnos la vida, ¿verdad? Bueno, y se nos está terminando el tiempo y como siempre ha sido un placer enorme el compartir este rato con tanta gente linda que se presta, que le interesa, que participa y bueno, esperemos que sigan sumándose y veamos, me gustaría escucharles propuestas sobre temas para ir desarrollando. Por ejemplo, ¿qué les parece? Como hace un rato les mencioné el tema de la reencarnación, que obviamente está muy vinculado al tema del karma, palabra que se usa mucho, pero todavía sigue dando un poco de chucho, ¿verdad? Porque hablamos de karma y casi que parece que fuera mala palabra, y no es así, ¿verdad? Entonces les propongo para el viernes que viene, ¿qué tal si tocamos un poco el tema de las reencarnaciones? Y bueno, y si a alguien en principio le quedó alguna duda con el tema de algún sueño que quiera comentarme, bueno, usemos la primera parte del programa para dilucidar estas dudas que puedan quedar respecto al tema de los sueños. De mi parte, que tengan un excelente fin de semana y nuevamente ha sido un gusto y un placer enorme y mi mayor agradecimiento a todos por estar ahí y participar. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un excelente fin de semana.